y Jocelyn es parte del departamento legal. Hola a todos. Ambos somos abogados y queremos compartir con ustedes múltiples detalles que les van a ir sirviendo al día a día con su negocio. Es muy importante tomar en consideración estos elementos porque es ahí donde sale o donde nace nuestra idea de cómo blindar tu negocio. Hace algunos meses platicaba con un empresario latino y durante estas pláticas que tenemos, que es común que las tenemos directamente con ustedes como nuestros clientes, pudimos observar múltiples problemas que se han suscitado a lo largo de su vida corporativa. Y es que este empresario nos comentaba precisamente que había tenido múltiples problemas, pero había uno en específico que siempre le llegaba a la mente. Él había trabajado con mucho entusiasmo para hacer crecer su negocio. Dedicaba incluso horas extras, horas de más, incluso trabajaba bajo el sol. Él había invertido, había generado, había logrado muchas cosas a lo largo del tiempo para su negocio, pero llegó un momento en el que a pesar de que tenía clientes, a pesar de que tenía ingresos y a pesar de que tenía proyectos muy viables, había una cosa que él no tenía. No tenía la protección necesaria. Es así que nos comenta que una vez dentro de estos proyectos hubo un cliente que decidió no pagarle. Y bueno, cuando decidió este cliente no pagarle, muchas veces podemos preguntarnos por qué sucede así. Pues simplemente podríamos pensar que no cumplió con los términos en sí mismo, que tal vez las cosas que hizo las realizó de forma errónea, pero nada de esto había sucedido así. El cliente simplemente incumplió porque no vio o porque vio la forma de que podía hacerlo. Y es ahí cuando nuestro cliente empieza a entrar en crisis y empieza a observar que, bueno, en efecto, una vez que ya incumplieron, que no le quieren pagar, ¿qué es lo que podía hacer? Pues ahí es cuando entró en un abismo al darse cuenta que el contrato que tenía era un contrato descargado de Internet que no le funcionaba de mucho, que este contrato de Internet, por ser genérico, no le permitía cubrir sus necesidades para en un momento llegar a una cobranza judicial o extrajudicial. Esto también le hizo ver a nuestro cliente que los elementos que tenía él para proteger a su negocio eran muy escasos. Incluso no conocía algunas de las ventajas legales que puede tener, por ejemplo, en su caso en específico, como empresario dentro de la construcción. Entonces, en este ahondamiento de entender qué es lo que pasó en este caso específico, pudimos observar que crear un seminario, cómo blindar tu negocio, más allá de generar una conversación legal con dos abogados, era compartir nuestra experiencia con ustedes respecto de qué son estas cosas que suceden y que afectan a muchos empresarios. Porque es común que el empresario comúnmente piense que una de las peores cosas que le puede pasar es solo no tener clientes. Pero sabemos y entendemos a todos ustedes cuando van creciendo y cuando van generando todos estos elementos para su negocio, y es que sabemos que ustedes han construido realmente este negocio, que ustedes le han dedicado tiempo, que ustedes han hecho todo para hacerlo posible realmente. Pero hay que entender algo que es muy esencial, que el mercado en Estados Unidos no perdona la informalidad. Si tú estás haciendo un negocio, incluso ya lo empezaste con la creación de tu empresa, tienes tu LLC, pero aún no has generado todos estos elementos para protegerlos, entonces, pues aún te encuentras en algún aspecto de la informalidad. Es así que nosotros decidimos crear para ustedes este seminario, que tiene como objetivo enseñar a empresarios que buscan dejar de depender de acuerdos informales y comenzar a operar con seguridad jurídica real. Es decir, que ustedes tengan todos los conocimientos respecto de cómo es que legalmente se pueden proteger. Así nosotros tenemos 3 bases o 3 indicadores para ustedes al terminar este seminario. El primero es que puedan identificar los riesgos legales que generan pérdidas económicas. Y uno de los riesgos legales que pudimos advertir con este cliente que tuvimos es que no formalizó estos negocios o estos acuerdos que hace. A pesar de que los proyectos son muy grandes y a pesar de que los proyectos le están generando miles de dólares, también esto le puede generar miles de dólares de pérdidas, porque sabemos que nosotros tenemos contactos con proveedores, que tenemos además contactos con nuestros trabajadores. Todo eso genera gastos para su empresa. Pero si esos gastos no están protegidos para hacer una cobranza real y efectiva, entonces estamos en un momento de vulnerabilidad tanto para ustedes como dueños de un negocio, como para sus trabajadores que están formando parte
de este proyecto conjuntamente. El segundo punto es que esperamos que al terminar este seminario ustedes puedan entender cómo es tan relevante también proteger la identidad comercial mediante el registro de la marca, porque todos ustedes ya han generado un nombre, ya han generado una esencia e incluso han generado una identidad a lo largo de sus clientes respecto de su empresa. Y esta identidad tiene que ser protegida. Poco a poco vamos a ir entendiendo cómo es que todos estos elementos van a ir avanzando a lo largo del tiempo. Y finalmente, el tercero es que debemos utilizar el derecho y la ley como una herramienta de crecimiento empresarial. Si nosotros ocupamos a la ley de esta forma, vamos a poder observar que la ley y las normas no solamente están creadas para los grandes corporativos, sino que están creados para todos en general que decidan entrar dentro del mercado económico. Si uno decide generar su negocio, si uno decide comenzar con su emprendimiento, entonces no solamente está generando el espacio para entrar en un mundo económico, sino también está generando un patrimonio para sí mismo y para su familia. Así entendemos que el patrimonio empresarial no se mide únicamente por el dinero que entra hoy, sino por la capacidad de conservar, proteger y multiplicar el valor generado a lo largo del tiempo. Una empresa protegida vale más, crece más rápido y enfrenta menos riesgos. Es por eso que hemos creado este seminario para ustedes y esperamos que cada momento que nosotros estamos compartiendo con ustedes les pueda ser de ayuda día a día a lo largo de sus empresas y a lo largo de las negociaciones que lleven con sus clientes e incluso con sus proveedores. Sean bienvenidos a este seminario. Esperamos en verdad que les sean de gran ayuda. Realmente nosotros, como el departamento legal, buscamos eso, buscamos ayudar a que nuestros emprendedores puedan hacer crecer su negocio. Y es así como vamos a comenzar con uno de los puntos claves. ¿Cuál es el problema constante en la mayoría de negocios, en las mayorías de empresas que van comenzando? Pues bien, al momento de empezar a captar clientes, al momento de que se empiezan a cerrar aquellos tratos, surge cómo me voy a comunicar con ellos, cómo voy a empezar a concluir esta relación, o más bien dicho, iniciar esta relación a través de un mensaje, a través de una llamada, quizás a través de un correo electrónico. Pues bien, estas formas se basan en una buena fe en que tanto una parte como otra van a cumplir el acuerdo, la forma de pago, así como los bienes o servicios que se están prestando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empieza a existir ese conflicto relacionado a realicé el trabajo, pero la persona no me está contestando? Realicé el trabajo, pero mi cliente se está quejando que no era el bien que esperaba, que no era el servicio que se le había prometido, o simplemente no quiere pagarlo, desconoce esa relación. Es aquí donde surge este punto de inflexión que nos va a llevar a problemas que se presentan día a día y de los cuales queremos ser parte y queremos evitarlos. Es así como empezamos y tenemos tres ejes centrales, los cuales son el sales receipt, trademark, así como el proceso de cobranza. Pues bien, en primer lugar tenemos el sales receipt. ¿Y por qué habla de esto? Porque en la mayoría de negocios, al momento de que se tiene esta relación, se emite un recibo de venta, un recibo donde plasma el bien o el servicio que se está ofreciendo. Sin embargo, aun cuando puede ser evidencia en juicio, no es suficiente tener quizás una plantilla descargada de internet donde te presenta quién es el vendedor, quién es el comprador, quizás el bien o el producto, así como el precio. No, va más allá de esto. Va más allá de estos requisitos, ya que no solamente se tiene que establecer, como muchos lo pensamos, en una simple línea cuál es el producto, cuál es el servicio. Realmente, entre más especificado esté, esto le da mayor valor probatorio. Asimismo, no solamente se debe de establecer el precio final, sino también, en su caso, si aplica algún impuesto, como en la venta de productos, de igual forma se tiene que señalar cuál es el método de pago, como puede ser con cheque, como puede ser con tarjeta, o como puede ser cualquier otro método, se tiene que estar señalado en este sales receipt. De igual manera, nosotros recomendamos sumamente que esté la firma del comprador, es decir, de tu cliente que te está comprando este servicio o este producto. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el caso donde se desconoce, simplemente señala, yo nunca fui partícipe, yo nunca vi este sales receipt. Pues no, es por eso que nosotros recomendamos que esté plasmada esa firma e incluso si se pagó totalmente o si se pagó de forma parcial. Estos requisitos no son desmedidos y realmente no se busca incluso que se aleje o que ya no se pueda
obtener más clientes. Realmente es algo que te protege a ti como vendedor, pero también va a proteger al comprador. De igual manera, otro punto a tratar es el trademark o el registro de marca. Pero, ¿qué es una marca? ¿O por qué tan hablado las marcas? Pues bien, la marca es un signo distintivo, el cual determina y de igual manera le da identidad a tu servicio que estás prestando o a tu producto. Es decir, distingue tu empresa de las demás empresas, de la competencia que existe, que realmente, seamos honestos, dentro de muchos servicios, dentro de muchos productos, hay empresas que ofrecen quizás productos similares del tuyo, pero es aquello que te va a distinguir, aquel signo, aquel eslogan, aquel logo que va a distinguir tu producto, tu servicio de los demás. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Porque si no registramos las marcas, simplemente existe ese riesgo que alguien más pueda utilizar la misma que tú, captar tus clientes, captar tu reputación, lo cual, pues obviamente va a poner en velo de juicio todo tu patrimonio, todo tu esfuerzo que has dedicado y pues realmente esto va a dañar ese patrimonio propio. Realmente esto vamos a hablar y profundizar más adelante, pero en un panorama general es uno de los puntos importantes y de los cuales tenemos que tener ese conocimiento. Ahora bien, el proceso de cobranza o bien el llamado collection process es ese proceso que se tiene una vez que ya tu cliente señaló en principio que no va a pagar. Realmente acá no vamos a suponer la razón. Digo, hay muchísimas razones por las que el cliente puede que no pague, ya sea por falta de recursos o quizás simplemente porque no quiere pagar, pero entonces te preguntas, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo un sales receipt bien elaborado, e incluso tengo un contrato ya establecido entre las partes, pero entonces, ¿qué pasa? Tengo esto, pero no quiere pagar. ¿Qué hago? Pues bien, antes de acudir a la vía judicial, existe esta vía extrajudicial donde se busca aún mantener esta relación que realmente es lo que nosotros siempre aconsejamos a nuestros clientes, que sea esa oportunidad de dialogar. Obviamente este proceso pues implica varias fases, las cuales van desde mensajes, llamadas, cartas formales, y no se desea o lo que no se busca es intimidar al cliente, no, más bien basarlo en hechos. Es importante mencionarles a todos ustedes que uno de los elementos más distintivos que hemos adquirido dentro del departamento legal es que dentro de este collection process, que es una parte extrajudicial en la que nosotros nos contactamos con los posibles deudores, cuando este proceso llega a un límite, y el límite es que la persona deudora no quiere hacer el pago, nosotros hemos obtenido en Ibero Global Consultants un importante acuerdo con una firma legal que tiene presencia en Utah y en otros estados dentro de los Estados Unidos, que nos permite poder llevar a cabo no solo un proceso de cobranza extrajudicial, que es muy importante para sus empresas, sino también que nos va a permitir acceder a recursos judiciales y en este caso nos permitiría acceder a la decisión de un juez ante una corte para que puedan ustedes obtener eh, efectivamente esta deuda que les hicieron. Y como les comenta Jocelyn, es verdad, si nosotros no elaboramos correctamente los sales receipt, estamos de una u otra forma vulnerando nuestro trabajo. Ustedes tienen que dejar atrás la idea de que si lo están haciendo más formal puede que pierdan el negocio. No, en realidad lo que ustedes están haciendo es garantizar su patrimonio y garantizar sus ingresos. Ahora bien, el título de nuestra conferencia del día de hoy es ¿Cómo blindar tu negocio? Pero bien, ¿qué significa blindar? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues bien, blindar tu negocio se refiere a implementar aquellos mecanismos que permitan que en dado momento de que exista un conflicto, en este caso un conflicto legal, puedan resolverlos de la manera pues, más pronta, más segura, más eficiente posible. De esa manera, existen distintos mecanismos que van a encontrar en distintas áreas, tanto financiera, de igual manera laboral, e incluso al interior de la compañía. Sin embargo, nosotros el día de hoy vamos a hablar de aquellos mecanismos que se tienen que implementar cuando se tiene esta relación con un cliente. Así, al brindar un negocio, tenemos que proteger tres activos fundamentales. El primero son los acuerdos, es decir,
es aquellos contratos que se elaboran, pero que además de esto sean ejecutables. ¿Por qué ejecutables? Porque obviamente hoy en día existen de igual manera plantillas que son generales, que incluso las podemos buscar en Internet. Sin embargo, ¿cómo sabemos que estamos aplicando una legislación compatible con el lugar en el que nos encontramos? ¿Cómo sabemos que en verdad sí se adecua a los bienes que estoy ofreciendo, a los servicios que están contratando? O de igual manera, ¿en verdad me están protegiendo? ¿En verdad me protegen que en dado caso de que exista un proceso de collection, en dado caso de que exista un proceso judicial, la parte que está infringiendo, es decir, la parte que está violando ese acuerdo, pues va a responder? Muchos acuerdos se quedan o muchos contratos se quedan simplemente en aquellas cláusulas básicas que solamente te establecen el objeto, cuál va a ser el precio y hasta ahí. Realmente lo demás son cuestiones que a veces ni siquiera aplica y es por eso que nosotros buscamos ir más allá de esto. Si bien establecer cuál va a ser el objeto del contrato, cuál va a ser el precio de esa prestación es importante, tenemos que pensar más allá, ir más allá de todas esas consecuencias o esos problemas que pueden ocasionarse a futuro. Es por eso que nosotros señalamos que siempre es mejor adecuar tu contrato dependiendo del bien, del producto, del caso concreto. Ahora bien, de igual manera, además de los acuerdos, tenemos otro activo fundamental, que es la identidad comercial. Y aquí volvemos a lo mismo, la marca, tener tu marca registrada. Como le decimos, tener tu logo, tu eslogan, tu nombre comercial, con el cual ya estás ofreciendo todos aquellos servicios el cual está distinguiendo tu reputación de los demás negocios, pues bien, se tiene que proteger y realmente sí hay forma de protegerlo. De hecho, es un spoiler, pero lo vamos a ver a continuación. Por último, tenemos tus ingresos. Como le dije, existe este mecanismo legal de cobranza, el cual es extrajudicial. Pero en dado caso de que ese mecanismo extrajudicial no sea suficiente, aún así nosotros ya estamos recabando toda esa evidencia que nos va a servir a juicio y de igual manera ya estamos estableciendo esa comunicación a fin de que el cliente vea esa buena fe que existe de la otra parte, el no querer escalar una controversia que incluso se puede resolver sin tener que ir a un juzgado. Pero en dado caso de que se tenga que acudir a esa vía judicial, también existe la forma en que pueda pagar la parte que realmente está controvertiendo, la parte que está violando ese contrato, para que, pues, si bien la carga en un principio sea para nosotros como acreedores, posteriormente esa deuda que surgió por los gastos de cobranza, por los gastos, los fees legales, los fees que se tienen que pagar en juicio, pues se le pueda atribuir a la otra parte, a la parte que pues realmente es la deudora. Una vez que tenemos este juicio, obviamente que se tiene que estar bien implementado, es por eso la importancia de tener evidencia, tanto mensajes, pero también un buen decir y obviamente un buen contrato. Una vez que se llega a esa sentencia, no queda solamente ahí, porque de igual manera existe esa creencia de que, bueno, tengo mi sentencia y ahora qué, si realmente de por sí no me va a querer pagar. Pues bien, es así como vamos a una tercera fase después de la sentencia, en el cual ya vamos de gravámenes, pero ¿sobre qué? Pues bien, puede existir el embargo tanto de cuentas bancarias, pero incluso de los bienes tangibles de una persona, los bienes incluso intangibles del mismo, a fin de que se pague, ya que pues es una obligación donde ya está avalada por un juez, ya un juez te está respaldando y de esta manera pues así poder cobrar lo que se te está debiendo. Y estos son tres partes importantes que significan blindar tu negocio. De esta forma, ustedes van a tener la oportunidad de proteger genuinamente su patrimonio, que es parte muy importante en la que nosotros queremos hacer énfasis, que es protejan lo que es suyo, protejan lo que ustedes están trabajando día a día. Y con ello, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos, por ejemplo, de evidencia? Uno de los temas es que la evidencia son los documentos que ustedes generan a lo largo de su vida comercial y estos documentos que los hacen con sus clientes, pues tienen que estar llenados de forma debida para que puedan ser presentados en juicio. Si el documento tiene alguna incongruencia, si el documento no se está haciendo de la forma correcta, podríamos entonces estar pensando que esa evidencia no es fuerte para presentar en juicio y entonces es ahí cuando ustedes dejan de proteger su negocio, dejan de mantenerlo blindado y entonces estamos en un estado de vulnerabilidad.
También quiero recordarles que al final de nuestra presentación vamos a contestar todas sus preguntas. Entonces, si ustedes van teniendo preguntas a lo largo del seminario, no duden en ponerlas dentro de nuestro chat o dentro de los comentarios y entonces nosotros las estaremos revisando al final de la presentación y con ellas vamos a responder cada una de sus dudas. De eso no tengan ninguna preocupación. Y es importante también que ustedes se sientan en toda confianza de poner la pregunta como ustedes la están pensando. Nosotros aquí las estaremos leyendo y estaremos dándoles la respuesta de la forma en la que ustedes puedan ocuparla en su día a día. Cuando nosotros hablamos entonces también del contrato, hablamos que el contrato es una herramienta de protección, es una de las herramientas más importantes. En Estados Unidos el contrato es una de las principales fuentes de obligaciones exigibles y déjenme comentarles que tanto en Estados Unidos como en el mundo los contratos fijan el acuerdo que ustedes tienen con sus clientes. Pero ¿qué pasa si el contrato únicamente nos habla del objeto? Por ejemplo, realizar un proceso de construcción en los procesos de construcción, pero ese acto mismo, eso que ustedes están vendiendo, por ejemplo, puede que solo se esté vendiendo mano de obra o se esté vendiendo alguna creación en específico. Solo estamos hablando de una cosa y que en ese caso sería el objeto, pero eso verdaderamente contempla, por ejemplo, tema de impuestos, contempla, por ejemplo, aumentos en la distribución, por ejemplo, en la obtención de nuevos materiales para la construcción, está contemplando todo eso. Incluso, por ejemplo, en la construcción existen múltiples riesgos y es por eso que como contratistas ustedes saben que hay que mantener un seguro de liability insurance activo, hay que mantener en caso de que se tengan trabajadores un workers compensation activo. Entonces, sabemos que también existen posibles riesgos a la salud, posibles riesgos a la integridad física. Eso lo está contemplando su contrato. Tienen un contrato que pueda observar todos estos parámetros que pueden existir, porque si a pesar de que ustedes tengan un contrato, este contrato es muy reducido en cuanto al contenido, entonces ustedes también están vulnerados y aún así, a pesar de que uno piense que estamos protegiendo nuestro negocio, pues tal vez en algún punto se está haciendo una protección, pero no lo estamos blindando como queremos mostrarles a lo largo del seminario. Ahora bien, continuando con el contrato, tenemos que ver cuál es la claridad de estas obligaciones que se están comprometiendo a ambas partes. Nosotros siempre señalamos y decimos, un contrato, entre más especificado esté, es mejor, no importa que sea una página, no importa que sean dos. Realmente muchas veces se quiere que un contrato sea lo más corto posible, quizás. Se piensa que así se puede leer de manera más rápida, pero no nos podemos a pensar en que existen situaciones que tal vez no se están previendo. Es por eso que nosotros señalamos ciertos elementos con los que debe cumplir un contrato, el cual, recapitulamos, es importante que tenga cuál es el objeto del contrato, si este está realizando para prestar un servicio, quizá un servicio de carpintería, un servicio realmente de todo el tema de construcción o quizás incluso el arrendar un bien, es decir, el rentar un bien, es decir, eso forma parte del objeto. Además de esto, tenemos que tener un precio. ¿Cuál va a ser el valor del servicio? Va a ser el valor del objeto? Sin embargo, no solamente basta eso, sino que también tiene que tener otras cláusulas, como puede ser cuál es la personalidad con la que se están aceptando las partes. Y por personalidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Personalidad se refiere a aquello, o bueno, entre las partes tenemos un vendedor, tenemos un comprador, tenemos una parte otra, pero en calidad de qué lo estoy firmando. Lo estoy firmando como dueño de la compañía, como representante de la compañía, como la compañía misma, cómo se llama la compañía. Todo esto va a formar parte de nuestro contrato. Y es por eso que es muy importante y hacer énfasis al momento de la firma de los contratos. Siempre debe firmarlo alguien que sí esté autorizado para adquirir estas obligaciones. Pongamos el ejemplo, una empresa al cual tú le prestas el servicio de limpieza. Entonces, al momento de que esta persona te va a firmar, se tiene que preguntar, bueno, ¿y con qué facultad tienes tú para firmar ese contrato? Siempre tenemos que tener esto en mente. ¿Por qué? Porque una persona que quizás es un trabajador que no cuenta con esas facultades, que no hay algo que lo respalda legalmente, entonces puede de ahí surgir un conflicto a futuro donde incluso no reconozca a la empresa a la que tú ofreciste el servicio porque simplemente esa persona no tenía autorización para firmar. Es por eso que es muy importante
pedir cierta documentación, por ejemplo, los artículos de organización de la compañía, a fin de verificar que efectivamente es un manager, es un officer o es el dueño, un miembro de esta empresa. Es algo que nosotros vamos a hacer énfasis en todo momento, no solamente ahorita, queremos que ustedes se lleven también ese pequeño tip y que lo puedan implementar en la vida diaria. Y como parte de ser clientes de Ibero Global Consultant, nosotros al interior de nuestro departamento siempre tenemos o buscamos generar esta prioridad con ustedes de que sientan toda la confianza para comentarnos aquellos temas en los que ustedes sientan algún tipo de duda. Y nosotros con todo gusto poder ayudarles, sean licencias, certificaciones o incluso una revisión de un contrato, son elementos muy importantes. Y es que es muy relevante este tema precisamente porque normalmente se trabajan entre empresas, tanto la LLC que es el vendedor, el LLC que es el comprador o con quien van a llevar esta relación comercial. Hay que verificar que en efecto esa persona puede firmar ese contrato, porque si no lo puede hacer, entonces una vez más estamos desprotegidos, aunque se tenga un contrato excelente. Tenemos que entender también que una de las cosas en las que nosotros también hacemos énfasis, no solo en este seminario, sino en otros seminarios, es precisamente que existe un velo corporativo y este velo corporativo tanto les va a funcionar a ustedes como dueños de la empresa, como les va a funcionar a otros dueños de otras empresas. ¿Y a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de un velo corporativo? Es precisamente a la protección que te genera a ti tener una empresa, porque la empresa también está siendo acreedora del patrimonio. Puedes poner activos en nombre de la empresa, poner casa, poner la oficina, poner los vehículos de la empresa a nombre de la misma empresa. Y entonces eso ya no eso forma parte de tu patrimonio como miembro de la empresa, sí, pero también forma parte del patrimonio propio de la empresa. Entonces, en algún momento, toda esta empresa está generando una protección a lo largo de la misma y entonces, tanto existes tú en el derecho como existe también tu empresa. Entonces, observemos que las empresas también están protegidas legalmente y una de estas protecciones es que no cualquier persona va a poder firmar por una empresa si no forma parte importante o integrante de la misma, tanto sea como manager, sea como miembro. Hay que verificar que en efecto la persona que está firmando es aquella que puede ayudarnos a generar esta herramienta de protección que será el contrato entre las partes. De igual manera, otro punto que ha surgido, realmente nos han comentado es, bueno, pero si mi contrato o yo no sé hablar suficientemente inglés, hablo quizás español, hablo portugués, si redacto mi contrato de esta manera, ¿es válido? ¿No es válido? La respuesta es que sí, tu contrato es válido. El hecho de que el inglés sea el idioma oficial no le resta importancia a que tu contrato quizás esté elaborado en otro idioma, como el idioma español. Aun cuando se vaya a corte, a juicio, existe la traducción de documentos donde ahí mismo se podrán autenticar documentos, es decir, más que traducir, es el aplicar la ley específica y de esta manera no pierde validez tu contrato, siempre que siga conforme a la legislación aplicable. Y es aquí donde se relaciona con otra cláusula que es la jurisdicción, es decir, en caso de un conflicto, ¿en dónde voy a hacer valer mis derechos? ¿Ante qué tribunal? ¿Ante qué juzgado? Pues bien, es importante señalar que dependiendo del acuerdo de voluntades entre las partes, que muchas veces es el lugar donde se ubica una parte o el lugar donde quizás se está prestando el servicio, es donde se va a ejecutar un contrato en un momento que pues no se cumpla con alguna de las obligaciones. Así puede ser en Utah o de igual manera puede ser en Las Vegas, puede ser en Idaho. Sin embargo, dependiendo de la jurisdicción, de igual manera se tiene que aplicar la ley en específico. Y hay que tomar en cuenta también que el tema de jurisdicción no va a ser un tema, por ejemplo, limitado a donde ustedes están realizando el servicio. Puede el contrato, eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta, que cuando se habla de la jurisdicción es dónde se va a ejecutar ese contrato, dónde vamos a solicitar que las obligaciones sean firmes en caso de un incumplimiento. Entonces, se puede solicitar que las decisiones, la resolución de ese contrato se haga firme en Utah mismo o se puede solicitar que en lugar de que se haga en Utah, aunque el trabajo se haga en Utah, se lleve a cabo la jurisdicción en otro de los estados dentro de Estados Unidos. Esto normalmente es una de las prácticas que se hacen en derecho por parte de los abogados para poder entonces llevar a cabo la ejecución del contrato en alguno de los otros estados. Pero también tiene que ver con un elemento importante que es
hacia dónde o en qué punto nos queda a nosotros más cercanos para llevar el juicio. Entonces, si tienen su firma legal en otro estado y lo están llevando así, hay que verificar también que la jurisdicción puede ser de una u otra forma un tanto flexible. Entonces, siempre hay que estar muy conscientes de los elementos que vamos a ir identificando en el contrato y que, bueno, este puede ser un punto un tanto técnico en un sentido, pero que también ustedes se sientan seguros de que nosotros les vamos a dar el acompañamiento en caso de que ustedes se acerquen con nosotros o cuando ustedes tengan que estar allá afuera en la vida normal, en la vida diaria con sus clientes, también puedan identificar estos elementos de una u otra forma. ¿Dónde voy a poder hacer valer este contrato? Pues esa es la jurisdicción. ¿Cuál es el objeto del contrato? Bueno, pues es que lo que yo voy a realizar, el servicio, el producto que yo voy a entregar. Entonces tiene que estar muy detallado. Si, por ejemplo, ustedes se comprometen a dar un producto de determinado color, entonces van a poner que el producto también tiene que estar en determinado color o con las especificaciones directas, que esto en un momento en el que un cliente, sea por las razones que sean, incluso que ya se vuelve más común, de lo que nosotros podemos pensar es que hay clientes que simplemente deciden pagar porque creen que tienen una mayor ventaja frente a la persona que les dio el servicio o el producto y entonces simplemente deciden no pagar. Pero ante estos escenarios es importante que siempre estemos considerando todos estos elementos que estamos dando de alguna u otra forma resumida y queremos que tampoco se hagan tan técnicos, pero que ustedes vayan siguiéndonos a lo largo de este camino dentro del seminario. Y al mismo tiempo les recordamos que las preguntas las vamos a ir resolviendo al final del mismo. Y entonces es aquí cuando también entra uno de los elementos esenciales. El tema del registro de la marca, ya lo hemos mencionado al inicio, al centro también, dentro de la presentación del seminario. Y es que genera un punto de debate para muchas personas cuando se acercan con nosotros respecto de, bueno, yo creé la empresa, yo inventé el nombre, yo inventé los colores, ya llevo usándolo muchos años, pues la marca es mía. Claro, la invención es tuya, tú inventaste eso, tú le diste identidad, te has encargado de que muchas personas conozcan a tu negocio, que conozcan a tu empresa o que conozcan a tu producto, pero legalmente tú tienes el derecho sobre eso que tú has creado, pues es lamentable decirte que no lo tienes hasta que tú hagas el registro de esa marca. Y entonces el registro de la marca tiene dos escenarios posibles. Que lo registres solo en el estado de Utah y entonces dentro del territorio de Utah tengas esa protección y ese derecho a esa marca, o que lo registres en todos los Estados Unidos de América y entonces tengas esa protección dentro de todo el país. Cuando nosotros hablamos de una protección de marca, también hablamos más que un solo logotipo, porque la marca, cuando ustedes van generando su negocio, van observando que la marca no solamente es el logotipo, sino también la esencia misma que ustedes le están dando a su producto, a su servicio o a su empresa que quieran registrar como marca. Si ustedes hacen el registro del nombre de su empresa, entonces también ahí va alineado todo el esfuerzo que ustedes han hecho y todo el impacto que tienen en la región o en los estados en los que ustedes están distribuyendo, pues ese logotipo, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algún logotipo comercial muy grande como McDonald's, sabemos que ese logotipo está relacionado con la venta de hamburguesas. Entonces, esa marca ya tiene más esencia atrás que solo el logotipo. Pero también la marca representa reputación, clientes, posicionamiento y valor comercial. Es importante que nosotros no solo lo veamos como registrar un logotipo mismo, sino registrar parte y esencia de su patrimonio. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto porque día a día tenemos muchos conflictos cuando una marca o cuando un negocio está creciendo tan solo en su región, ya puede generar alguna rapidez con sus competidores y los competidores pueden incluso hacer uso de ese logotipo que ustedes crearon, de ese nombre que ustedes crearon, con esas características con las que ustedes lo soñaron, si ustedes no lo registran primero. Entonces es muy importante que se haga. Primero, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, de esta forma, la persona que primero lo registre va a obtener el derecho. Entonces, incluso ustedes podrían argumentar que ustedes lo crearon, que ustedes lo pensaron, hasta que ustedes lo soñaron, pero si no lo registran, ustedes lo van a perder. Y es aquí que entramos en dos escenarios, el registro federal o el registro local. También es importante mencionarles que hay muchos casos que han sufrido
pues diversos robos. Es que hay que entender, y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes lo entienden como empresarios, y es que la competencia es muy rápida. Y si ellos ven que ustedes están teniendo un impacto significativo con más clientes, si ustedes se están dando a conocer, pues desde ese momento ustedes ya están en un punto vulnerable, por así decirlo, porque entonces pueden ustedes ser pues sujetos del robo de esa identidad y que alguien más registre la marca por ustedes. Entonces les podemos explicar, por ejemplo, en el tema de cuando haces un registro local, se te protege en el estado de Utah. Y hay un ejemplo muy importante para comentarles, que es el tema de Burger King. Cuando Burger King comenzaba a hacer su expansión en todo Estados Unidos de América, se encontró con que existía un registro previo en Illinois y este registro también era sobre Burger King. O sea, el nombre de Burger King estaba registrado en forma local en el estado de Illinois. Pero Burger King decidió hacer también su registro federal en todos los Estados Unidos de América. Cuando llegaron a juicio, se determinó que la persona que había registrado en Illinois tenía derechos sobre todo el estado de hacer uso de la marca Burger King porque ellos lo habían registrado primero. Pero Burger King, que se constituyó en Florida, o tiene el derecho de distribuir esa marca en todos Estados Unidos, menos en Illinois, porque se hizo el registro local en forma, o primero, antes que Burger King comenzara a crear toda esta estrategia de mercado más grande. Entonces, aquí, con esta experiencia que ha sucedido, que los jueces le han dado la razón a uno y a otro, entonces nos ponemos en una posición. Si usted hoy en día tiene un producto o tiene un servicio con su empresa que está apuntando bastante en Utah, en el estado de Utah, siempre les recomendamos cuando son empresas que apenas van creciendo, que son pequeñas, que realicen su registro de marca en el estado de Utah. De esta forma, ustedes ya tienen protegido su derecho en el estado de Utah. Y entonces, si alguien más decide registrarlo en otro estado, bueno, pues será en otro estado. Por eso es que cuando sabemos que ya va avanzando el crecimiento de su negocio dentro de otros estados, es ahí cuando les recomendamos inmediatamente que se realice el registro federal y así ustedes garanticen tener su derecho donde nació su marca, que sería Utah en este caso, pero también que tengan el derecho exclusivo dentro de todos los Estados Unidos de América. Nosotros trabajamos directamente con el USPTO para solicitar el registro de marca y así ustedes tengan garantizado una protección nacional, un derecho exclusivo de uso en todos los Estados Unidos de América, un mayor valor comercial y significa también una herramienta para combatir infracciones en términos económicos o comerciales. De esta forma, ustedes no les van a robar su identidad comercial y también van a tener garantizada que la marca les pertenezca a ustedes. Tanto puede ser registrada a su nombre personal o a su nombre propio, ustedes como personas físicas. En su caso, por ejemplo, que yo registre una marca, la podría registrar a mi nombre como Moisés Juárez, o en su caso, que ustedes quieran registrar la marca bajo la propiedad de su empresa y entonces quede registrada bajo la LLC y entonces tenga la empresa también la propiedad de la marca. ¿Cuáles son los valores más allá de que no les puedan quitar a ustedes el derecho comercial de hacer uso de ese logotipo? Más allá de eso, también ustedes pueden convertir su marca en un activo importante de su empresa. Cuando una marca empieza a generar valor, es objeto de un contrato de compraventa. Entonces, ustedes podrían vender esa marca que han generado. Si en algún momento dicen, bueno, pues trabajé el tiempo suficiente, es el momento de decirle adiós a este proyecto, entonces voy a hacer una venta de mi marca. Primero voy a vender la marca, puedo vender también la empresa. Entonces todo puede ser objeto de ingresos también para ustedes si ustedes lo ven de una forma, pues más allá de la caja en la que normalmente estamos pensando cuando hacemos negocios. Y además de que puedan vender la totalidad de la marca, pueden también incluso vender el uso de los derechos y otras personas hagan uso, por ejemplo, de la misma marca en alguna otra ciudad. Entonces, podemos ir pensando más allá, pero el punto importante del registro de la marca es que ustedes protejan eso que tanto les ha costado construir y evitar que alguien más lo registre por ustedes. Podría pensar o podríamos pensar que eso solo sucede en películas, que eso solo sucede para otras personas, pero en serio, déjenos comentarles que es más común de lo que ustedes creen. Incluso si su empresa
para ustedes 40 o 20 clientes es poco, ya están ustedes en una posición en la que podrían robarles esa idea que ustedes están construyendo. Porque aunque ustedes piensen que 20 o que 30 clientes aún no son tan relevantes como para que alguien les robe la marca, bueno, el día a día nos ha dado la experiencia para poder observar que eso sí llega a suceder. Hemos tenido casos directos. Bueno, ya que hemos hablado un poco de los contratos, de igual manera hemos hablado un poco de marcas, que es muy, muy importante, en verdad, hacer énfasis en esta situación, que de igual manera se van renovando, los cuales tienen unos efectivos estas marcas. Pues bien, vamos a centrarnos en un tema y en una industria que es muy importante, no solamente en Utah, sino en todo Estados Unidos, y es la industria de la construcción. La industria de la construcción, al igual que otras industrias, tienen sus contratos, pueden incluso tener sus marcas, tienen estos procesos de cobranza, pero además en Estados Unidos tienen un mecanismo más que les va a poder ayudar a poder proteger todo su esfuerzo, todo el trabajo que están realizando. Y es así como vamos a hablar de los construction liens, o bien los derechos de gravamen, los derechos de retención sobre las construcciones. ¿Y por qué hablar de esto? Pues bien, porque en sectores de la construcción donde suelen involucrar múltiples factores, múltiples personas, tanto contratistas, pero de igual manera subcontratistas, así como aquellos proveedores de materiales, y de igual manera ciertos profesionistas como pueden ser ingenieros, como pueden ser arquitectos, pues empiezan a surgir estas cuestiones relacionadas a los pagos. Más que no se habla de construcciones pequeñas, e incluso hablándose de construcciones pequeñas, nunca, o más bien dicho, casi nunca se paga la obra en su totalidad antes de comenzar. Así no funciona. Realmente la industria de la construcción pues se paga por el trabajo que se realice, se paga en ciertos plazos, dependiendo de cómo se pacta entre las partes, pero hablamos de dinero, de cantidad que es una cantidad sustancial. Y entonces, ¿cómo voy a protegerlo? Tengo mi contrato, tengo de igual manera mis sales receipt, que también se pueden elaborar, pero además cuento con otro mecanismo, que son estos liens, los cuales, dependiendo del estado, es la manera en que se van a implementar. Estos derechos de retención aplican, como digo, dependiendo del estado, pero centrándonos un poco en Utah, la manera en la que se tiene, y que de hecho es muy novedosa porque son de los pocos estados que tienen una plataforma especial donde tú puedes dar aviso a una autoridad de que vas a empezar a trabajar. Tú como contratista, o de igual manera si eres subcontratista, o de igual manera si solamente estás proveyendo ciertos materiales, aún así tienes ese derecho de poder dar un aviso a la autoridad que vas a comenzar a trabajar en esa obra, que vas a empezar a ofrecer tus servicios, tus materiales. Es así como se presenta un primer aviso preliminar en el cual tú tienes que señalar ciertos datos, como cuál va a ser la obra en la que vas a trabajar, es decir, si ya es una obra que ya está en construcción o que se va a empezar de cero, se tiene que señalar un domicilio, de igual manera quiénes son las partes, es decir, tanto tú, pero también la persona que te está contratando, así como otros requisitos que son claves y que van a poder identificar el trabajo que estás realizando. Aquí y hemos tenido estas dudas realmente de clientes, o ese temor que surge de, bueno, pero ¿y si yo hago esto y si ya no quieren contratar mis servicios? Pues la verdad es que no debería de ser así. El derecho de retención es un aviso, o más bien dicho, el primer aviso que se tiene sobre ese derecho de retención es un aviso preliminar, es un aviso preventivo. El hecho de que tú des aviso a una autoridad no te pone en riesgo ni a ti como trabajador, ni a tu cliente lo tiene que poner en riesgo, sino más bien estás protegiendo tanto una parte como la otra de que estás comenzando algo, estás comenzando un proyecto grande del cual pues van a resultar beneficiadas ambas partes. Aquí la cuestión es que si no paga, tú puedes realizar algo más, ir más allá, tienes ya tu aviso preliminar. Pero si la otra parte no quiere pagar, entonces tú ya puedes presentar ese otro aviso donde tú ya estás imponiendo un gravamen porque la persona no está pagando. Es por eso que no debe de haber ese temor, ya que realmente, Dios, ambas partes están muy de acuerdo, ambas partes van a resultar beneficiadas. Entonces,
Pues solamente en el caso muy excepcional que no llegue a pagar, entonces vamos a esa siguiente etapa, donde pues tú ya das ese aviso formal de que ya acabé el trabajo, la otra persona no me pagó, entonces quiero que vamos más allá de un aviso preliminar, sino ya un aviso del el derecho de retención, es decir, un link formal, ya lo vamos a establecer, que esto se establece ante el condado, dependiendo del lugar donde se está ubicando la obra. Y es importante también comentarles que en tema de liens, cuando nosotros decimos les vamos a imponer un gravamen en la propiedad, nos referimos a ponerle un candadito a la propiedad de forma que el candadito se va a quitar hasta que la persona que los contrató les haga el pago. Y es que es justo ese tema que se presenta, que tenemos muchos clientes que están en el mundo de la construcción, observan que día a día, a pesar de tener el contrato, a pesar de tener la licencia, a pesar de tener correctamente su empresa, existen estos riesgos de que no les quieran pagar. Y entonces nosotros recomendamos esta figura tan importante y que es muy novedosa la forma en la que se lleva en el estado de Utah, que es poner este candadito para que ustedes puedan asegurar que se haga el pago. Me aseguras el pago y entonces se elimina el candadito. En realidad no tendríamos que verlo como un tema de presión, sino más bien como un tema, como parte de las formalidades que tenemos que ir haciendo día a día. Ahora bien, este candado implica que la otra parte no va a poder vender la propiedad mientras que tenga ese candado. De igual manera, para temas bancarios, realmente no es mal visto, pero sí ponen en dado momento un préstamo o que quieras asegurarlo con una hipoteca sobre la propiedad, pues no se puede muchas veces, incluso son limitantes, son limitaciones que pone el banco hasta que no se quite este candado, el cual está asegurando tu pago, que en dado momento de que se le da aviso, ahora sí a tu cliente que ya tienes ese candado, entonces el cliente puede optar por pagar, por quizás establecer un acuerdo de pagos o de igual manera una fianza, es decir, quita mi candadito y yo lo voy a asegurar en tanto que se está llevando este proceso mediante una cantidad, o de igual manera mi aseguradora se va a hacer cargo. Es por eso que pues la industria de la construcción pues debe tener un seguro vigente. De esta manera, ¿qué encontramos? Que es una protección especial para la construcción. ¿Por qué? Porque protege a quienes van a participar en un proyecto y no reciben su pago correspondiente. Como les digo, en caso de que la situación siga su curso normal, esta relación no tiene por qué afectar a ninguna parte. Y es por eso que de igual manera convierte esta deuda en una reclamación que está respaldada. ¿Respaldada por qué? Por el bien en el que tú estás, el que tú construiste, esa casa, ese edificio, toda esa propiedad, entonces se queda ahí, ahí está respaldada tu deuda. Por lo que en caso de que aún así el cliente diga, no, voy a seguir sin pagar, entonces tú ya puedas ejercitar una acción legal que en dado momento, y si no se puede pagar la deuda, entonces se pueda vender esa propiedad a alguna otra persona y con ese dinero resultante te puedan pagar. Es decir, es un mecanismo que su finalidad es que puedan pagarte, que puedas recibir y que puedas retribuirte todo el trabajo que tú realizaste. ¿Es una situación justa para ambas partes? Claro que sí, porque al final tanto uno se está beneficiando, pero también a la otra parte. Es por eso que queremos señalarles que no lo vean como una limitante, no lo vean como un mecanismo que no van a poder implementar por el simple hecho que el cliente no va a querer eh, que lo puedan en dado momento activar, no, porque no es la finalidad y realmente solo, como señalamos, es en situaciones específicas donde tengas esa deuda. Y es importante también mencionarles que una de las cosas en las que hacíamos énfasis es que en el mercado estadounidense no se perdona la informalidad. Entonces, parte de hacer y de generar mecanismos que fortalezcan a sus empresas es formalizando. Y de esta forma no solamente hablamos de la creación de su empresa, de la obtención de su licencia, de la generación de un contrato. Por ejemplo, en temas de construcción, de la generación de los avisos para poner estos candados a la propiedad y asegurar que a ustedes se les haga ese pago. Genuinamente no tendría que generar ningún tipo de problema, ya que la persona con la que ustedes están contratando está sabedora que tiene que realizar el pago. Entonces, una vez se realiza el pago, se puede eliminar el aviso y entonces se continúa así con todos los proyectos que ustedes quieran. Y es que es muy importante también mencionarles que este tipo de herramientas que se tienen para los constructores lo hacen o hacen uso de ellas las grandes empresas que se dedican a temas de construcción en proyectos sumamente grandes
y realizan todo este tema, hacen uso de todas estas herramientas para proteger sus ingresos. Si ellos lo hacen, ¿tú por qué estás dudando en hacerlo? Y es así que hablamos de un negocio blindado. Un negocio verdaderamente protegido cuenta con contratos ejecutables, contratos que puedes hacer valer, cuentas con marcas registradas, tus sueños, todo lo que generaste en ese logotipo ya tiene el derecho para ti o para tu empresa y puedes hacer que nadie más haga uso de la marca que tú ya has registrado. También estrategias de cobranza. Una estrategia de cobranza no solamente es pues, saber hacia dónde me dirijo, sino también saber con quién te puedes dirigir. En este caso, nosotros dentro del departamento legal generamos estas estrategias de cobranza para ustedes como nuestros clientes y podemos caminar de la mano con ustedes para que no se sientan de alguna forma vulnerados en estos procesos, que entiendan que cuentan con este respaldo e incluso, como un breviario, comentarles que cuando ustedes generan su empresa o cuando ustedes renuevan la empresa con nosotros, ya tienen un servicio de agente registrado. Eso significa que la empresa recibe la documentación de su empresa, pero también nosotros tenemos comunicación directa con ustedes. Tenemos, además de que recibimos los documentos, los enviamos escaneados y podemos hacer un análisis inmediato para que ustedes tengan las mejores estrategias en este tipo de casos. Tenemos clientes con los que trabajamos mano a mano en procesos de cobranza, clientes con los que trabajamos en procesos en los que cuando ustedes ya tienen una traba para poder hacer ese pago, cuando genuinamente no tienen la liquidez para hacer el pago, pues en estas estrategias de cobranza también podemos llegar a acuerdos con las otras partes cuando nosotros ahora estamos en el punto de que no tenemos la capacidad o la liquidez para pagar, entonces podemos llegar a acuerdos con las otras empresas y esto es parte de estas estrategias de cobranza. También hay que ver que un negocio blindado tiene los mecanismos para recuperar los pagos, los mecanismos para asegurar sus ingresos y entonces ahí estamos hablando ya de un negocio blindado. No solo un negocio que ya se enfrentó a la vida diaria, un negocio que aprendió a sobrevivir, un negocio que aprendió a generar clientes, un negocio que aprendió a vender, sino también estamos frente a un negocio que generó toda la estructura formal para seguir creciendo, ya que vamos eliminando esta etapa en decrecimiento, comenzamos a generar esta etapa de fortalecimiento. Pasamos por la etapa de crecimiento y ahora vamos por la etapa de fortalecimiento con un negocio blindado. Y entonces, así los ingresos que no están realmente asegurados cuando se firma un acuerdo, están asegurados cuando existe una estructura legal capaz de protegerlos y hacerlos exigibles. Porque más allá del contrato, también tenemos que tener todas estas herramientas para poder ejecutarlos. Y aquí es cuando hablamos también de las estadísticas en nuevas entidades. ¿Qué sucede con las nuevas entidades? ¿Qué sucede cuando apenas estamos iniciando en este proceso económico al entrar al mercado? Pues al menos el 80%, es importante decirlo, al menos el 80% de las empresas sobrevive este primer año. Pero ¿qué pasa a los 5 años? Pues bien, a los 5 años solamente el 50% de aquellas empresas sobreviven. Es decir, se podría tratar o señalar ya son empresas consolidadas, sí, quizás sí, han tenido ventas, pero tan solo que un cliente no te pague, que 2 clientes no te paguen, puede llevar a la ruina un negocio. Y claro, y es que ese tema en que se ven afectados por pagos tardíos, más del 59% de las empresas tienen este problema en pagos tardíos. Y por ejemplo, uno de los puntos importantes en un contrato es la fecha de cumplimiento. ¿En qué fecha vamos a pagar? ¿Y qué pasa si no pagan después de esa fecha? Podemos aplicar intereses legales para poder nosotros obtener una cantidad mayor por este pago tardío que tuvimos. De igual manera, tenemos a aquellos afectados por pagos que ya están pendientes de cobros, es decir, puede que se llegue a un acuerdo, que señaló que va a pagar, pero aún así sigue sin pagar, desaparece. Pues bien, es un 56%. Podríamos señalar que es más de la mitad estadísticamente de aquellas empresas que tienen diversos clientes que aun cuando se han implementado mecanismos no les pagan. Y mucho de esto es porque no blindaron su empresa de la forma correcta. De esta manera, es importante señalarles y volver a hacer hincapié a que el poner ese escudo a tu compañía es importante, no solamente para tu presente, sino también para tu futuro.
Y que observes las estadísticas. Muchas empresas se están viendo afectadas no solo por los pagos tardíos, sino también por impagos, porque no les están haciendo efectivo lo que ustedes ya contrataron. Entonces es ahí cuando tenemos todas estas estrategias para poder asegurar que los ingresos y que finalmente su patrimonio se vea resguardado por todo lo que ustedes han trabajado. Los datos recientes muestran que más de la mitad de las pequeñas empresas estadounidenses tienen facturas pendientes de cobro. Es decir, que si ustedes lo están viviendo, pues probablemente sepan que esto puede ser más común de lo que se parece, pero hay que estar protegidos para que en este caso, incluso hay clientes que han tomado proyectos sumamente grandes en los que no solo invierten parte de su dinero, sino también invierten su tiempo, invierten salidas, sacrifican salidas con su familia. Entonces, para que ustedes protejan todo esto a lo que le están invirtiendo, entonces también tienen que verificar que todo lo que ustedes están haciendo tenga un respaldo. Ahora bien, de igual manera, el monto promedio adeudado supera los $17,500 por empresa. No hablamos de varias empresas, no hablamos de todo un estado, estamos hablando de una sola empresa. Tiene ese monto adeudado en promedio, es muchísimo realmente, a diferencia de todo ese valor, todo ese trabajo que tú ya invertiste. Y es decir, $17,500 es una cantidad exorbitante. Nosotros lo podemos ver en dos proyectos, pero bueno, ¿qué pasa si dentro de esos $17,500 que te adeudan, tú también ya adeudas a proveedores, tú también ya adeudas a tus trabajadores, a tus empleados, adeudas a tu personal administrativo? Eso genuinamente puede generar un riesgo para tu empresa y finalmente este sueño por el que tú estás batallando día a día se está viendo de alguna u otra forma vulnerado. Hay que ver los datos son cifras duras, pero son cifras reales y entonces con la realidad podemos ir generando un camino en el que tus empresas pueden ir fortaleciéndose y que tus ingresos y que tu esfuerzo se pueda ir viendo reflejado en tu vida diaria. Ahora bien, aprovechamos este momento de igual manera para ponernos un poco a reflexionar. Hemos tocado algunos puntos, sin embargo, tomémonos unos segundos para señalar y preguntarnos, ¿cuento ya con un contrato? ¿Cuento ya con un CRC? ¿Mi CRC es identificable? ¿Este CRC está firmado por mis clientes? ¿Tengo esa incertidumbre de que quizás no me paguen? Quizás tengo ya un negocio que ya tiene un eslogan, ya tiene todo un logo establecido y en verdad lo estoy protegiendo. O quizás nunca me había puesto a pensar en esta situación. O quizás tengo ese temor que en algún momento algún cliente no me pague. Tengo ese temor que en algún momento mi cliente desaparezca o simplemente no sé ni siquiera cómo hacer para que puedan pagarme. Pongámonos a reflexionar estas preguntas que realmente son para ustedes, son internas. Obviamente esta información las damos para que ustedes puedan seguir impulsando, mejorando su negocio. Y es que este espacio de reflexión es de suma importancia. Es observar lo que yo tengo en mi empresa. Yo sé que mi empresa ya está creada, yo sé que mi empresa ya tiene una licencia. Ahora, mi empresa tiene un contrato. Lo que yo estoy generando en redes sociales, el contenido que estoy generando, todo eso es identidad de tu empresa, es identidad comercial. Tienes un registro de marca y al mismo tiempo, cuando tú mismo estás llevando estas relaciones comerciales con tus clientes, estás emitiendo de forma correcta tus recibos de pago, tu sales receipt tiene todos los datos importantes. ¿Qué es lo que se te está pasando? Hay que verificar la estructura que tenemos para entonces poder lograr tener un negocio blindado. Y esto no solamente es un trabajo que se realice, por ejemplo, en nuestra parte, sino también un trabajo que ustedes realizan día a día, que en el día a día van a ir implementando y que próximamente o que oportunamente se volverá pues parte suya, parte de la empresa y parte de cómo hacen sus negocios. Y entonces se van a sentir muy seguros para evitar que estén afectados por estos datos, porque es verdad que aunque ustedes tengan todos estos mecanismos, en algún momento se van a poder encontrar con verse afectados por un pago tardío, pero su contrato lo contempla o se van a ver afectados por un pago pendiente de cobro. ¿Van a poder cobrarlo? ¿Emitieron correctamente los documentos? Entonces siempre hay que estar muy al pendiente.
Y aquí es cuando nosotros les damos también la oportunidad de poder verificar aquellas preguntas que ustedes hicieron a lo largo de nuestro seminario para que también nosotros les demos este espacio, ustedes se sientan cómodos con lo que nosotros estamos comentando, pero también en este momento de reflexión, esas dudas que acaban de surgir, pues las puedan ir presentando, nos las puedan hacer saber y entonces nosotros podamos comentarlas con ustedes. Voy a leer una pregunta que es de Paolo Medellín. Él nos comenta, hola Paolo, gracias por estar en nuestro seminario, y nos comenta, ¿cómo verificar que un nombre o logotipo no infringe derecho a terceros antes de lanzarlo al mercado? Pues bien, una vez que una marca se registra, aparece en un sistema el cual, dependiendo si es estatal o federal, va a ser jurisdicción del estado de Utah o bien de la USPTO. En esto tú puedes, primero que nada, y de hecho se tiene que hacer un estudio antes de registrar tu propia marca, señalar si ya te existe una marca existente a la tuya, que es similar, que es igual, a fin de que en algún momento no se infrinjan esos derechos. De esta manera, nosotros tenemos todo un mecanismo que va acompañado de una asesoría personalizada para que podamos señalarles al momento si ya existe algo igual o de igual manera qué mejoras se podrían hacer a fin de que su marca esté protegida, su dinero no se pague en balde y de esta manera su marca sea única. Y en este caso, por ejemplo, también podríamos verificar en tema para saber que no está infringiendo nada, pues que el nombre no sea parecido a un nombre que se ocupa para los mismos servicios, por ejemplo. Es muy importante que también haya un poco de, en esta parte, que sea único en algún sentido y de esta forma no esté afectando. También, ¿qué podríamos decir? Que no contravenga una ley, que no sea en contra de algunas leyes. Ahí también es importante, por ejemplo, en sentidos de protección animal. En términos generales, existen algunos elementos que podrían, si la imagen asemeja algo que ya existe, entonces el mismo sistema nos puede rechazar el derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer una evaluación. Uno mismo como creador de ese logotipo también tiene que ver, pues, si la creación de ese logotipo nació de la imaginación directa, pues es muy probable que lo que tú ya creaste sí sea único y entonces no haya ningún impedimento para registrarlo. Pero si cuando tú empezaste a crear, te llegaste de inspiraciones de algunos servicios similares, bueno, hay que verificarlo. Ahí hay que verificar que no se parezca a algunos competidores, que tal vez, aunque uno piense que es una idea propia, ya se haya visto afectada por algunas otras cosas que ha visto en redes sociales. Entonces, verificar que en efecto no exista una contravención. Nosotros lo podemos verificar dentro de los sistemas, de igual forma ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden verificar también en redes sociales nombres similares. Es muy importante también hacer un estudio de mercado, un estudio de los competidores para verificar que no exista ninguna relación. Y finalmente, en tema de colores, pues verificar también que el color que uno está utilizando no sea un color que ya esté registrado. Los colores también son muy importantes al momento de los registros. Y pues bueno, una vez que ya se verificaron estos elementos que normalmente tienen de ser sensibles, pues entonces ya estamos del otro lado para que tu registro sea efectivo. Y luego tenemos una pregunta de Jacqueline Salgado. Gracias, Jacqueline, por estar dentro de nuestro seminario, que nos dice, ¿ustedes pueden ayudarme o orientarme para crear mi empresa? En efecto, Jacqueline, eso es parte esencial de nuestro trabajo, es orientarles desde el inicio para que ustedes no solo tomen la decisión de crear el negocio, porque nosotros sabemos que ustedes saben lo que hacen, que ustedes conocen el mercado al que están dirigidos, pero nosotros vamos a ayudarles a generar esta estructura. Nosotros realmente, y nuestro compromiso es que mientras que ustedes empiezan a operar, nosotros vamos a orientarlos desde un inicio de cuál va a ser un nombre, quizás incluso señalarles sugerencias. Nosotros vamos a buscar llevarlos mano a mano, paso a paso, para que no se sientan confundidos, para que no solamente se le entreguen la documentación de aquí está tu empresa, está creada, contrataste un servicio, ahí termina, no. Como bien lo comentamos durante la sesión, nosotros también seremos su agente registrado y como parte de nuestra labor y nuestra convicción es poder apoyarlos en todo momento. Sabemos que ustedes
conocen cómo implementar sus servicios, conocen cómo realizan sus trabajos, ofrecen sus productos. Sin embargo, lo que buscamos es que no se sientan solos al momento de que se tenga que aplicar la ley, al momento de formalizar su negocio. Es por eso que la manera en que trabajamos es tanto física, pero también de manera virtual con cada uno de nuestros clientes a través de nuestra aplicación. De hecho, tenemos una aplicación específica que se llama Ibero Conecta, donde ustedes tienen ese soporte y ese apoyo con cada uno de nuestros integrantes, expertos de los departamentos, contando tanto legal, pero de igual manera sabemos que una empresa no termina solamente implementándose y es por eso que ustedes van a necesitar cierta ayuda en materia financiera, en materia de impuestos, y nosotros vamos a estar ahí para orientarlos, para apoyarlos, para que mientras que ustedes trabajan, nosotros nos preocupemos del resto. Y es que parte importante del departamento legal también es verificar que los documentos, que las licencias, que los certificados que ustedes tienen para operar sean los ideales, que no contravengan a las leyes, porque no hay que hacernos ajenos a la ley. La ley es parte integrante de nuestra vida, aunque no nos estemos dando cuenta, desde que ocupamos dispositivos hasta que nosotros hacemos negocios con otras personas. Entonces, tomando en consideración esto y tomando en consideración que ustedes pueden tener este soporte de este lado, también tengan en consideración que lo que nos comenta mi compañera Jocelyn es muy importante. Nuestra empresa está diseñada para que ustedes tengan un soporte en todas las áreas. Nosotros tendremos el soporte inicial, que será el soporte legal, verificar que la empresa esté en cumplimiento, pero también tenemos otros departamentos como departamentos contables, departamentos en impuestos, departamentos en marketing, y próximamente ya estamos teniendo o configurando estos acuerdos con otras firmas, con una firma legal, para poder hacer ejecutables sus negocios. Y también una de las razones más importantes también dentro de la empresa es que próximamente también tendremos seguros directos dentro de la empresa. Entonces ustedes van a poder conseguir sus certificados de liability insurance, sus certificados de workers' compensation. Entonces es una empresa muy completa, ustedes se van a sentir muy acompañados, pero tampoco están obligados a contratar todos nuestros servicios. Nosotros les vamos a recomendar cuándo ustedes van a necesitar algo. Y bueno, ustedes mismos al ver el mercado en general van a poder sentir con seguridad que están del lado correcto, que en Ibero Global Consultants los vamos a atender de la mejor forma. Y bueno, finalmente bueno, me parece que hay una más. Es Cristina Alba. Es la última pregunta que vamos a estar tomando. Gracias, Cristina. Casi que nos pasábamos a la conclusión, pero vamos a atender. Que dice, ¿tienen alguna plantilla de contrato para nosotros adaptarlo a nuestro servicio y clientes que nos puedan proporcionar? En efecto, sí. Cuando nosotros realizamos la elaboración de su contrato, normalmente la hacemos en el sentido de su empresa. Estos elementos que nosotros les mencionamos, que son muy importantes, que vea el tema del objeto, de qué se trata el contrato, es producto, es servicio, cuáles son las limitaciones, cuándo tiene que pagar, qué pasa si no se paga en tiempo, qué pasa si un tercero entra, qué pasa si no se le paga a proveedores, si hay negligencia en la realización de los servicios. Sí lo generamos en un esquema en que ustedes puedan reutilizar ese contrato para el mismo servicio para distintos clientes, pero normalmente no recomendamos una plantilla en general porque las plantillas pues suelen ser estándar. Si el producto o el servicio es el mismo, entonces ese contrato le va a servir a usted en su totalidad para todos sus clientes. Pero si cambian en las negociaciones algunos elementos, entonces, bueno, le recomendamos que se hagan modificaciones al contrato. Realmente nosotros es por eso que hacemos un estudio preliminar. Obviamente nos basamos en qué es lo que están buscando, cuál servicio está ofreciendo, cuál producto desea vender y con base a esto nosotros también queremos que pues ustedes se sientan acompañados. De hecho, las cláusulas que se establecen van de acuerdo a dónde pretendo acudir en cada momento de que no cumplan las obligaciones una u otra parte. Nosotros lo vamos configurando. De igual manera incluimos ciertos mecanismos como firma electrónica, es decir, todas aquellas cláusulas que los protejan ustedes y de igual manera que puedan ser amigables para una y otra parte. Sin embargo, como indicamos, cada situación es distinta. Realmente, si son cuestiones específicas, sí recomendamos que tengan su propio contrato específico.
pero pues es un estudio que nosotros vamos haciendo y que de igual manera los vamos a explicar. Es decir, no solamente les entregamos su contrato y ahí ustedes fírmenlo como puedan, llénenlo como puedan. No, de hecho, nosotros tenemos reuniones con cada uno de nuestros clientes tanto antes de elaborar el contrato como posteriormente, para explicarles paso a paso de qué trata, porque pues entendemos que al momento de elaborar un contrato y aun cuando se trata de hacer un lenguaje familiar, pues van a encontrar ustedes cuestiones legales, ciertos términos jurídicos que quizás no se entiendan del todo, pero en verdad siéntanse seguros que pues nuestra comisión es esa, es no hacer el trabajo difícil, sino más bien facilitarlo para ustedes y por ustedes. Y cuando elaboramos el contrato, sí, es común que tenga lenguaje técnico, que apliquemos algunas leyes para que ustedes se vean blindados en su negocio, para que se vean protegidos, pero es importante esto que estamos señalando, que hacemos una reunión posterior, les explicamos cómo funciona el contrato, cómo tienen que hacer el llenado, porque si un contrato está mal llenado tampoco nos va a funcionar, entonces es muy importante ese contrato que se les va a entregar, si va a ser para los mismos servicios, entonces le va a funcionar a usted el contrato que se le elabore para todos sus clientes, si solamente estamos bajo el mismo acuerdo, es decir, un servicio en específico. Pero es que la experiencia nos ha dado este conocimiento a lo largo del tiempo y es que tanto hemos hecho contratos para financiamientos personales, como hemos hecho contratos para servicios de construcción, hemos hecho contratos de compraventa de productos. Entonces, pueden ser múltiples tipos de contratos, pero el mejor contrato es el que está hecho a la medida. Entonces, sí el contrato que se les entrega les podrá servir como plantilla siempre y cuando sea para el mismo objeto, que sea el mismo servicio o el mismo producto. Pero bueno, pues gracias a todos por sus preguntas y es aquí cuando nosotros llegamos a una conclusión general respecto de qué es cómo blindar tu negocio. Porque el crecimiento de una empresa no depende únicamente de su capacidad para vender productos o servicios, sino de su capacidad para proteger, conservar y hacer exigibles los ingresos que genera. Porque quien puede guardar o quien puede generar esta protección para sus ingresos, va a poder generar esta protección para su familia y para sus dependientes. En el entorno empresarial de Estados Unidos y particularmente en estados que tienen una actividad económica como Utah, y no solamente Utah, en otros estados de igual manera y en cada uno realmente, operar sin contratos sólidos, operar sin una protección de marca, así como mecanismos efectivos de cobranza, es aquello que representa un riesgo que de igual manera puede comprometer la estabilidad y continuidad de cualquier negocio. De esta manera, nosotros los invitamos a que no vean todos estos procesos como un gasto, sino véanlo una inversión para su tranquilidad, una inversión para su seguridad, para su patrimonio, porque el brindar un negocio no es simplemente o no es tener un escudo que busque el ahuyentar a clientes, el que ya tenga menos contratos y ni siquiera tampoco se basa en que ya simplemente con estos mecanismos pues ya todos me van a pagar. No, blindar un negocio va más allá de eso, va a que en estas situaciones ustedes se puedan sentir seguros de que van a poder exigir sus derechos. Frente a cualquier cliente, frente a cualquier persona que se presente a su empresa o a su negocio, van a sentirse seguros. Eso es lo más importante. Y así ustedes van a observar que ya tienen las bases sólidas para que el crecimiento que han tenido se duplique o se triplique y puedan entrar a un mercado que es totalmente formal. Entonces, ustedes siéntanse seguros, siéntanse confiados, pero siempre bajo un resguardo, bajo un negocio blindado, que es el objetivo de este seminario. Esperamos que les haya gustado mucho el seminario. Nosotros lo preparamos con mucho entusiasmo y queremos que ustedes también se sientan en confianza de que en caso de que hayan tenido o que tengan dudas adicionales, se puedan comunicar con nosotros. De igual forma, nos vamos a estar comunicando con algunos de los primeros registros para que podamos hacer algún tipo de asesoría personalizada respecto de las necesidades de su negocio, si es que ya lo tienen, o de la idea de ese nuevo proyecto que ustedes estén pensando. Nosotros vamos a estar de la mano con ustedes y queremos que ustedes se sientan cómodos tanto de preguntarnos incluso en redes sociales, como pueden hacerlo también a través de nuestros medios oficiales. Muchas gracias por su tiempo, por dejarnos ser parte de este momento. De igual manera, siéntase libre en mandarnos mensajes en cualquier red social. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.